Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer encuentro de este workshop y a quienes están participando de esta conferencia más allá del workshop. Bueno, también bienvenidos, bienvenidas. Eh, Quien les habla, Yamila Silva Peralta, soy de Argentina, como podrán escuchar. Represento a la Universidad Nacional de Mar del Plata y a la Fundación Linet Global. Me acompaña como coordinadora general de esta propuesta Clarisa Núñez desde Honduras. Clarisa, si querés dar unas palabras de bienvenida. Gracias, Yamila. Ha sido un gusto poder pues coordinar este pequeño proyecto con DAD Alumni de Latinoamérica, que es un grupo particular son DAD Alumni, pero también son docentes. Entonces es muy interesante este grupo porque ellos ya han tenido una experiencia pues de movilidad internacional y ahora pues están aplicando la internacionalización desde sus aulas. Entonces es un gusto poder trabajar en este proyecto con ustedes. Gracias. Y bueno, bienvenido también al conferencista, el doctor Pablo Benettoni, a este workshop que, como dijo, pues es dedicado a un grupo muy especial, DAD Alumni de Latinoamérica. Gracias, Clarisa. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta sesión de diálogo activo con el doctor Pablo Benettone. Voy a dedicar la primera parte para presentarlo brevemente, ¿sí? En un esfuerzo de hacer una síntesis de su extenso currículum. Y luego vamos a iniciar con algunas preguntas. Va a estar moderada la sesión por Clarisa. Y por supuesto pueden hacer comentarios y preguntas a través del chat. Esta sesión va a quedar grabada, va a quedar a disposición para su consulta activa por quienes estén y quienes quieran compartirlo y que podamos construir un espacio de diálogo interesante en esta tarde. Tarde, mañana, noche, de acuerdo al lugar en el que se encuentren en el mundo. Paso a presentarlo a Pablo. Bueno, bienvenido Pablo. El doctor Pablo Benettone es coordinador académico del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de 3 de Febrero de Argentina. Es profesor de la Universidad Nacional de Lanús, licenciado en Relaciones Internacionales, máster en Cooperación Internacional y doctor en Ciencias Sociales. Durante la mayor parte de su carrera profesional y académica desde 1994 ha sido coordinador general de programas y proyectos internacionales de movilidad académica, convergencia regional y cooperación universitaria internacional en diferentes países y regiones. Ejemplo de ellos son Erasmus+, Alfa, Tempus, Erasmus Mundus, entre otros. Es autor de varias publicaciones científicas relacionadas con temas de actualidad en la educación superior, así como director de investigaciones sobre movilidad académica, sistemas de créditos, competencias globales, resultados de aprendizaje y el impacto de estos en los procesos de internacionalización curricular. Ha sido ponente en diversos eventos universitarios internacionales en más de 50 países, tanto en Europa como en Asia, África y América Latina, relacionados con los procesos de internacionalización. Es un placer recibirte. Gracias, Pablo, por acompañarnos en esta sesión. Bueno, muchas gracias, Yamila, muchas gracias, Clarisa, por invitarme y por permitirme este diálogo, que espero que es el propósito, ¿no? De este espacio que vamos a compartir los próximos minutos con colegas que están también interesados, preocupados por la internacionalización de nuestras instituciones. Así es, Pablo, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir conversando. Le paso la palabra a Clarisa para que comencemos con este diálogo activo. Gracias. Adelante, Clarisa, estás muteada. Sí, pero no lo puedo habilitar. Ahí se te escuchó, Clarisa, recién. Sí, porque tenés el audio activado en el otro dispositivo. Sí, Hola. Ahí sí. se te Oh, escucha, sí, sí, es que tengo otro aparato. Gracias, Yamila, por bueno, la presentación y bueno, gracias, doctor Pablo Benettone, por aceptar esta invitación.
a esta conferencia en la cual pues para mí es muy significativa porque precisamente como mencionaba, este es un grupo en el cual son docentes que están a cargo de internacionalizar sus cursos. Son pues los actores principales y los responsables de poder desde las aulas, desde sus experiencias, el, el hacer internacionalización. Y muchos tienen preguntas de precisamente cómo lo hago, cómo me acerco a estas políticas en las cuales las instituciones de educación superior pues actualmente están mandadas a poder seguir, ¿no? Para tener esta tendencia de la internacionalización. Y precisamente dentro de este workshop en el cual pues ya esta es su tercera sesión, ha habido pues diferentes debates en los cuales se han establecido y algunos que hemos identificado principalmente es a veces el distanciamiento que hay dentro de las políticas institucionales de internacionalización y bueno, y algunas que tienen ya políticas más enfocadas a la internacionalización del currículum y la definición que hay con la implementación, ¿no? Entonces, existe este distanciamiento entre la definición y la implementación. Y precisamente, bueno, de acuerdo a su experiencia, que conocemos que usted, pues, tiene una vasta investigación en cuanto a los procesos de internacionalización del currículum en universidades de Argentina, el cual para mí, pues, es un referente en lo que es internacionalización del currículo en la región. Entonces, para los que estamos en el estudio de lo que es la internacionalización del currículum, pues para mí el doctor Bejitone, usted es el principal referente por toda su trayectoria de investigación en la región, en comparación pues de otras investigadores que están pues en otras regiones. Entonces, para nosotros es importante su opinión, ¿por qué existe este distanciamiento entre la definición de una política institucional de internacionalización del currículum y la implementación en los diseños microcurriculares? Bien, gracias, Clarisa. Digo, a ver, ahí hay, en esta pregunta que usted plantea, digo, está lo nodal, ¿no? De lo que nos sucede cuando pensamos la internacionalización del currículo. Eh, Sin duda, cuando uno revisa las experiencias en nuestras universidades, en nuestras unidades académicas, en nuestras carreras, uno encuentra desarrollos que tienen que ver con la internacionalización en las asignaturas, en determinados espacios que uno propone formativos, ¿no? Y eso existe. Ahí lo que sucede es que esto no está articulado probablemente en una política, ¿no? Y esta distancia que usted menciona entre lo microcurricular, lo que hacemos como docentes en una asignatura, cómo promovemos la dimensión internacional en la formación de nuestros estudiantes, y esa falta, ¿no? Esa debilidad en términos de un marco regulatorio, de unos componentes que nos acompañen, es una realidad, insisto, a nivel de nuestras instituciones. Y a nivel de nuestras instituciones, particularmente, uno podría arriesgarse a decir en la región, ¿no? Yo conozco más los casos desde Argentina, pero uno podría plantear que esta distancia entre la falta de un marco regulatorio para la internacionalización del currículo y las acciones concretas se dan en la mayoría de nuestras instituciones. En primer lugar, porque uno podría pensar que lo internacional cobra sentido y esa dimensión se propone desde lo cotidiano, desde el rol docente, desde las propuestas formativas que hacemos en el marco de un curso o de una asignatura. Y eso es inevitable. Hay asignaturas que tienen en sí mismas un mandato, una necesidad de promover lo internacional, y hay otras que probablemente están más vinculadas con determinado perfil del docente a cargo de esa asignatura, su propia trayectoria,
su propia biografía, sus propias motivaciones en lo que tiene que ver con explorar una dimensión internacional. Y esto, que parece natural, ¿no? Digo, uno como docente trata de promover en términos de las condiciones que tiene en su curso, en su asignatura, la mejor manera de que nuestros y nuestras estudiantes se acerquen a ese conocimiento, a esos saberes, a esas habilidades. Y si eso está atravesado por una dimensión internacional, insisto, ahí intervienen otros factores que pueden tener que ver con las características de la asignatura o con las características del docente. Esto coexiste en marcos regulatorios más débiles a nivel de lo central de la universidad y muchas veces tiene que ver con, a ver, con lo novedoso de esta propuesta, ¿no? De internacionalizar el plan de estudio. La internacionalización como política a nivel de nuestras instituciones sí estuvo presente y está presente. Hay planes estratégicos, hay resoluciones de nuestros órganos de gobierno a nivel de las universidades sobre cómo avanzar sobre determinados procesos, pero más vinculados muchas veces con aspectos tradicionales de la internacionalización. La parte curricular ahí tiene algunas dificultades para esa implementación o asumirla desde lo central. Sobre todo porque coexisten en la propuesta de la internacionalización del currículo dos grandes actores, ¿no? Los tradicionales actores que hacen la internacionalización o trabajan las relaciones internacionales en nuestras universidades y el actor académico, ¿no? Las secretarías, los vicerrectorados, las entidades que en nuestras universidades regulan el diseño curricular y la implementación de ese diseño. Y entonces eso es lo novedoso. Es novedoso porque tienen que ponerse de acuerdo en lo que tiene que ver con una política más central, dos instancias que no están habituadas o no estaban habituadas a llevar adelante una toma de decisiones conjunta, ¿no? Y entonces eso finalmente se visualiza en la falta de un marco de referencia a nivel de la universidad, a nivel central, que nos marque una hoja de ruta. Y tiene que ver, insisto, con esta falta de práctica de la vinculación entre lo internacional y lo académico. ¿Y qué es lo que prima? ¿No? Porque finalmente en esta decisión política de asumir un camino hacia la internacionalización que alcance a todos y todas, como es la que propone la internacionalización del currículo, implica decisiones que son más académicas que internacionales. Y entonces ahí es donde puede haber algún tipo de ruido en lo que tiene que ver a cargo de quién está específicamente esta decisión política y a futuro la implementación. Creo que esto es un aspecto que genera esa distancia entre una política institucional más débil o inexistente y acciones concretas de internacionalización que suceden en las bases, que suceden en la realidad, que son las que efectivamente desarrollan la dimensión internacional en nuestros futuros graduados, nuestras futuras graduadas. Pero creo que en parte esa falta de definición de política institucional tiene que ver con una instancia todavía no resuelta en términos de quién es el responsable de esta definición. Si son las áreas de internacionales o son las áreas académicas las que tienen que liderar, coordinar, asumir Ujú. el compromiso de llevar adelante estos procesos en nuestras instituciones. Y en el mientras tanto, la realidad nos supera. Digo, en el mientras tanto, Así los es. docentes y las docentes vamos llevando adelante nuestras prácticas habituales y en muchas de esas prácticas imprimimos la dimensión internacional. Entonces, por un lado está esta ausencia, ¿sí? Y necesidad,
Y por otro lado está la realidad con acciones que muchas veces al estar desarticuladas y no estar integradas en una política, lo que generan es una menor visibilidad de lo que tiene que ver con esta impronta de lo internacional en el aspecto formativo en nuestras universidades. Tener una política definida, sólida, coordinada en las universidades, vinculada con la internacionalización del currículo, sin duda que fortalece las acciones que en sí mismos ya venimos desarrollando desde las asignaturas, desde los cursos, los docentes. Excelente, doctor. ¿Será que este escenario que, bueno, que nos ha planteado, que es más que todo regional, em, es, es nativo de Latinoamérica o hay, o sea, ejemplos de otras regiones que también podrías decirse que se está llevando este fenómeno? A ver, creo que, por ejemplo, una primera referencia que uno siempre toma en muchos de nuestros países de la región latinoamericana es la relación, ¿no?, con el sistema europeo, ¿no? Sí, Y en este sentido, ¿no?, siempre es una referencia. Digo, bueno, también uno podría mirar un poco más arriba hacia el norte y mirar Estados Unidos. La particularidad de Europa, más allá de que muchos de nuestros países tienen unas relaciones de vínculos eh, coloniales en lo que tiene que ver con la constitución de nuestros sistemas, es la particularidad de que hay una diversidad como la que tenemos en América Latina, donde en esa diversidad hay avances en las instituciones, en los países sobre la internacionalización. Entonces suele ser una referencia, una de las referencias a observar. Cuando uno mira esa referencia, o uno encuentra que parte de esta discusión está zanjada, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con la internacionalización de lo curricular. ¿Pero por qué está zanjada? Porque a nivel de países y de las instituciones ya hay un mandato eh, en el cual están insertas y en el cual están trabajando, que tiene que ver con pensarse en una dimensión internacional. O sea, todo el proceso de convergencia europeo que se inaugura en el 99 con la Declaración de Bolonia, es un proceso importante de internacionalización de los sistemas de educación superior que buscan encontrar puntos de contacto para facilitar, ¿no?, el tránsito de estudiantes, el tránsito de profesionales entre los sistemas. Entonces, hay una macropolítica que ya excede a las políticas nacionales. Digo, hay una decisión en avanzar en la construcción de un espacio europeo de educación superior. Y ese espacio europeo de educación superior implica, sin duda, trabajar en acercamientos y en incorporar lo internacional en la definición, en el diseño curricular y en la implementación. Parte de los elementos que describen el proceso de Bolonia tiene que ver, por ejemplo, con la inclusión de los créditos académicos para facilitar la flexibilidad, la movilidad entre los planes de estudio y un entendimiento y una transparencia mayor. Digo, el crédito académico es un elemento que aparece a la hora de pensar diseños curriculares que dialoguen con otros diseños en otros contextos. Y esto ya viene definido por una política, insisto, que es supranacional. ujú, Pensar que los diseños curriculares tienen que estar planteados no en términos de conocimiento, sino en términos de competencias, de resultados de aprendizaje, es otro elemento también de un diseño curricular que atiende la problemática de lo internacional. Entonces, esto ya está instalado, o sea, está instalado como una decisión a nivel de los países, a nivel de los ministerios. Entonces, esta situación, digo, después, bueno, encarna en políticas institucionales diversas, en un proceso que así sin es. duda tiene 25 años, que ha tenido todo un derrotero, tiene críticas y tiene avances y tiene aspectos a mejorar, pero hay una definición, o sea, hay una hoja de ruta que no la plantea la institución, no la plantea el país, lo plantea el espacio en su conjunto. Entonces, esto está
medianamente resuelto. Digo, acá cuando lo Ujú. vemos desde nuestras regiones, a veces hay definiciones en algunos de nuestros países sobre la importancia de pensar en que los planes de estudio tienen que tender, ¿no?, a una comparabilidad y una compatibilidad mayor, y en otros esto no está instalado. En otros países esta discusión no está instalada. En los que está instalado, puede ser que se haya avanzado en determinadas herramientas y procesos que estimulan a nivel de las universidades que los diseños curriculares también tengan en cuenta estas características, y en otros es tema de agenda, pero esas decisiones políticas a nivel nacional no se tomaron. Digo, cuando uno observa el escenario de América Latina, es mucho, mucho más variado, ¿sí? Y no hay, en ese sentido, una definición que exceda a los países, o que al interior de los países, en muchos de ellos, plantee una normativa o una hoja de ruta con estas características. Y eso lo que deja es que cada institución, ¿no?, en sus decisiones autónomas, avance o no avance con estas decisiones. Eso finalmente, cuando uno mira la foto completa, marca una diferencia bastante importante, ¿no? Y entonces es desde Así ahí es. donde uno podría visualizar, ¿no?, más espontaneidad, más atomización en lo que tiene que ver con la internacionalización del currículo desde la perspectiva de América Latina, que en una perspectiva como un sistema como el europeo, donde esta discusión por lo menos pareciera estar resuelta, ¿no? O sea, hay una decisión política que excede a las instituciones, que excede a los países, para avanzar en aspectos del diseño curricular con características convergentes, comparables y compatibles. Así es. Sí, ante esta ausencia de, podría decirse, marcos regulatorios regionales, nacionales, dentro de, bueno, los países de Latinoamérica y en sí en la región, ¿no? Como usted menciona, pues viene a aparecer algunos aspectos más de acciones en las cuales pues se busca llegar al cometido de la internacionalización del currículum, pero tal vez de algunas formas pues tal vez más alternativas. Y en esto, pues viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Será que las formas de internacionalizar del currículo de las universidades latinoamericanas eh, debe- une a la espontaneidad de los docentes en los cuales pues llevan estos procesos, ¿no? Desde las aulas y a los cuales están mandados a internacionalizar su clase, su curso, pero más sin embargo pues tienen este sustento que está ausente dentro del nivel tal vez institucional, nacional y regional. Entonces, lo que hemos tal vez identificado es esta espontaneidad del docente en la región de buscar otras alternativas. ¿Será que esta forma de algunos docentes, por ejemplo, de buscar enlaces, de hacer, ¿no?, internacionalización, independientemente que haya una política institucional o de otros niveles, eh, esta espontaneidad podría acumular o podría apoyar políticas de internacionalización del currículum? Sí, a ver, sin duda. A ver, yo creo que desde nuestras realidades y de nuestros contextos, eh, insisto, tratamos de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Y frente a muchas veces a la ausencia de estos marcos regulatorios y a el interés o la voluntad de los docentes de avanzar, ¿no?, y de explorar nuevas alternativas, ahí aparecen experiencias interesantes. Digo, estos esfuerzos, por más que no estén encuadrados, no estén bajo un paraguas de una política, finalmente tienen algún impacto en la formación de nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Pero esa espontaneidad muchas veces
puede decaer, digo, o esa buena voluntad de los docentes puede decaer si no está alineado, ¿no? Si no está integrado. O sea, queda demasiado librado, ¿no? A la buena voluntad del docente o de la docente de avanzar en determinadas propuestas. Y estas propuestas formativas que desde nuestro contexto podemos realizar, eh, muchas veces son diferentes a las que suceden en otros, que están naturalmente por distintas razones y condiciones mucho más internacionalizados, no tan solo por la definición de la política, sino por el peso de determinadas experiencias que desarrollan. Digo, por volver al caso europeo, ¿no? En el caso europeo hay un mandato, nuevamente desde lo que es el proceso de Bolonia. Después podemos discutir si eso tiene un nivel de avance al día de hoy, como era el esperado en las decisiones tomadas, de que todos los y las estudiantes tengan un espacio formativo en lo que tiene que ver con su grado en otro país. Digo, bueno, y ahí hay una definición muy fuerte. Digo, ahí hay una definición muy fuerte en términos de que todos los y las estudiantes van a realizar un semestre o se promueve que desarrollen un semestre en otro país. Eh, Digo, esto visto desde un contexto como el latinoamericano, sin duda que es deseable, pero probablemente no tan realizable, digo, ¿no? Entonces, en esa propuesta, ¿sí? Que finalmente en los números al día de hoy probablemente no alcanza la totalidad, hay una definición, hay unas formas de internacionalizar a las instituciones, sobre todo apoyadas en la movilidad de estudiantes, en la movilidad de profesores, muy fuerte. Entonces, hay una tradición a pensar lo internacional desde el aula con la coexistencia de nuestros estudiantes con estudiantes diversos, ¿no? Y con todo lo que eso implica, y con una circulación y un peso de esta internacionalización vista desde un formato más tradicional como de la movilidad, muy presente. Esto no es la realidad en muchas o en la mayoría de nuestras instituciones en la región. Y eso es lo que despierta en muchos de nosotros como docentes la idea de avanzar en otros modelos, ¿sí? Que no tienen que ver con un aula en la cual no tenemos estudiantes de otros países, donde no circulan por nuestras aulas profesores que vienen de otros países, porque no están dadas las condiciones para que eso suceda. Y entonces esa necesidad de pensar lo internacional desde lo cotidiano en nuestro rol docente nos lleva a explorar algunas modalidades de cómo internacionalizar el aula y la formación que son como muy propias de la región, ¿sí? Y en esto, por ejemplo, el peso de los que son los dispositivos COIL tiene mucha presencia en la región, pero tal vez esté asociada a la falta de otras alternativas, ¿sí? Que en otros contextos están dadas, le es más sencillo la docente coexiste con una política definida a nivel de toda la región, a nivel país, a nivel de la institución, con efectivamente recursos internacionales tangibles. Digo, permanentemente tiene estudiantes de otros países que aparecen en el aula, con los cuales tiene que interactuar, con los cuales tiene que revisar la estrategia de aprendizaje, la estrategia de evaluación, y donde también están dadas las posibilidades de recibir o de intercambiarse con colegas en otras universidades. Esto tal vez no está tan habilitado en muchas de nuestras instituciones, y eso creo que agudiza la necesidad de pensar en otras prácticas que podríamos catalogar de espontáneas, artesanales, que tratamos de proponer, pero que, insisto, muchas veces tienen que ver con la buena voluntad, otras veces tienen que ver con la biografía del propio y de la propia docente, y esto, si queda circunscripto exclusivamente a estas dos explicaciones de por qué se da,
es muy débil, digo, porque frente a Ujú. cualquier cambio, esto podría no suceder. Digo, si esto está encuadrado en una política, si hay unos recursos disponibles para hacerlo, si hay apoyos institucionales, esto independientemente de la buena voluntad o independientemente del docente que se tiene que hacer cargo, eso le da una continuidad que lo hace mucho más estable, ¿no? Esta espontaneidad creo que es, en muchos casos, sí la realidad que tenemos, sobre la cual es interesante apoyarnos, digo, porque sin tener una política, como usted decía, Clarisa, digo, tal vez es el punto de partida, ¿no? Es poder diagnosticar en nuestras universidades esas buenas voluntades, esas buenas prácticas, esas experiencias exitosas que se dan de manera probablemente desarticulada y tratar de integrarlas en una definición, digo, en una estrategia, en una política a nivel de la carrera, a nivel de la facultad, a nivel de la universidad, y sin duda eso puede ser exitoso, digo, porque esa definición de política se va a basar en una experiencia previa, real, que la va a justificar y la va a fortalecer, ¿no? Para la toma de decisiones. O sea, es una alternativa, pero esa articulación no la podemos hacer los docentes de manera individual. Digo, los docentes de forma individual sabemos qué es lo que proponemos en el aula, por qué lo proponemos, qué resultados nos da. Digo, ahí hace falta una mirada, al menos en lo que tiene que ver con el nivel al nivel de la carrera, ¿no? Del plan de estudio, que hilvane todas esas buenas voluntades, esas prácticas existentes, las integre, las fortalezca y si fuera necesario, las replique en otros ámbitos de esa misma carrera o de otra para poder generar una política más clara, más sólida, vinculada con la internacionalización desde lo curricular. Entendido. Bueno, hice un cambio acá de aparato, pero hay dos curiosidades en cuanto a esto, si hay una relación, doctor Benettoni, para esta espontaneidad de las acciones de internacionalización del currículum por parte de los docentes, y es, por ejemplo, el, el avance en el uso de las TICs. Y también si hay, o si, bueno, si conoce dentro de su experiencia alguna diferencia que hay de algunas disciplinas que se podrían como prestar más a esta espontaneidad en la que hablamos. Sí, a ver, yo creo que, a ver, que las TICs, digo, para nuestras realidades, para nuestros contextos, digo, para un contexto como el latinoamericano, digo, donde las distancias, donde los costos son tan altos y donde esta ausencia de una política más regional, con apoyos, no nos está dada, las tecnologías son un buen aliado. Digo, ¿no? A ver, pensar que uno desarrolla o determinadas capacidades en sus estudiantes, promueve el desarrollo de determinadas capacidades en sus estudiantes, lo presencial, lo físico, siempre tiene un impacto más profundo, ¿no? Digo, yo siempre digo, ver un estudiante que se va 6 meses a otro país, sin duda que, a ver, vuelve diferente, está atravesado por un conjunto de experiencias que las capitaliza en su desarrollo individual, personal, pero también como futuro profesional, ¿no? Pero, vuelvo a insistir, esto pareciera no estar habilitado para todos y todas. Entonces, si uno efectivamente quiere pensar una internacionalización más inclusiva, desde el contexto en el que estamos, las TICs, la tecnología es un buen aliado. La profundidad de esto, sin duda que es diferente, pero según la presencia que tengan estas estrategias en distintos momentos y lo bien articulados que estén, eh, puede marcar una diferencia con estudiantes que no hayan pasado por esta instancia.
Entonces creo que en ese sentido hay como mucho para explorar, para aprender como docentes de cómo la tecnología nos puede ayudar en desarrollar determinadas capacidades en los estudiantes desde la perspectiva internacional, digo, más allá desde otras, ¿no? Sobre todo porque también finalmente los futuros graduados sin una instancia de movilidad física en su desarrollo profesional probablemente tengan interacciones virtuales permanentes, ¿sí? O importantes con colegas de otros contextos. Entonces, es un buen espacio en el cual ellos se están formando que también los acompañemos en esta experimentación, en esta exploración. Así que desde ese lugar, creo que la propia necesidad que tenemos, digo, por la falta de recursos, por las distancias que manejamos de un país a otro, que no son las distancias que se manejan, por ejemplo, en el contexto europeo, nos llevan a agilizar, ¿no? Y agudizar nuestra imaginación y el uso de estas tecnologías para exponer a nuestros estudiantes a estas situaciones, ¿no? De vinculación intercultural, de vinculación internacional y ver cómo ellos resuelven determinadas problemáticas vinculadas con esa interacción con un otro diferente, pero acompañados por nosotros. Y las tecnologías en eso nos pueden colaborar. Digo, los espacios estos compartidos, donde uno comparte una asignatura con otro colega y pone las aulas en diálogo. Creo que es una instancia de aprendizaje no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros, en nuestro rol docente, ¿no? Y también es otro de los aspectos que me parece que ayudan a generar esa política que identificamos como que está faltando, ¿no? Generar un espacio COIL desde una asignatura requiere de una articulación, de una mínima articulación por parte nuestra como docentes con otras instancias de la unidad académica, de la universidad. Necesitamos apoyarnos en los colegas que llevan adelante, no sé, la parte de campus virtual o de tecnologías dentro de la universidad, porque muchas veces necesitamos determinados soportes. Tenemos que apoyarnos en algunos casos en los colegas que llevan adelante los laboratorios de idioma, los centros de idioma, porque esos espacios colaborativos pueden suceder con universidades eh, que se manejan en otra lengua, ¿no? Necesitamos, sin duda, muchas veces por las características y la envergadura que tiene esta propuesta en lo que es lo formativo, abrirlo, ¿no? O sea, al director, a la directora de la carrera, ¿no? Porque no es invitar a un profesor a que dé una clase de forma virtual, sino que vamos a exponer a los estudiantes durante algunas semanas a un trabajo diferente en un entorno diverso. Entonces, hay una serie de actores que intervienen en esta propuesta que resulta espontánea, que está en el marco de una asignatura, en el marco de un curso, ¿sí? Que sigue estando bajo el control del docente, pero que requiere abrir un poco el aula a que otros se enteren y nos ayuden. Es un espacio, desde ese lugar me parece que es un espacio interesante, ¿sí? Para generar estas articulaciones. A ver, todo esto no sucede a nivel de la internacionalización, no sucede, no puede suceder solo, porque si sucede solo, digo, se pierde el impacto. Creo que estas experiencias requieren articulación y requieren integración para que finalmente el destinatario de todos estos esfuerzos, que son nuestros y nuestras estudiantes, finalmente tengan un valor agregado en su formación en lo que tiene que ver con algún guiño, algún desarrollo vinculado con la vinculación, ¿no? Con un otro, de trabajar en un equipo internacional, vincularse con un otro diverso, tener una comunicación intercultural, entender determinados códigos, desnaturalizar determinados aspectos en los cuales nos formamos. A ver, todas estas eh, facetas de lo que sería un profesional más abierto, más internacionalizado, más vinculado con otras culturas, creo que no lo resolvemos desde una asignatura,
¿sí? De una asignatura podemos hacer una contribución, pero si eso sucede en determinados momentos, en distintas asignaturas, y tiene esta progresión y esta articulación, el impacto va a ser mayor. De ahí que solos, sin duda, desde nuestra propuesta formativa es donde activamos ciertos dispositivos, ¿no? Pero necesitamos que esa activación esté en sintonía, tenga una vinculación con otras voluntades, ¿sí? Que no se solapen, que avancen, que profundicen, que revisen otros aspectos, no los que revisamos nosotros vinculados con esa internacionalización. Por eso, insisto, creo que las TICs en esto son un excelente aliado, eh, y son también una puerta de entrada a esta articulación que necesitamos hacer con otros y que probablemente dispare, en los casos en los que no está, de ciertas definiciones de política, al menos a nivel de la carrera, ¿sí? Y si fuera posible, a nivel de la institución. Hay disciplinas, que era lo último que usted me preguntaba, Clarisa, hay disciplinas que muchas veces son más permeables a la internacionalización, o que están más acostumbradas en lo que tiene que ver con la propia definición del perfil de egreso, porque son perfiles de egreso donde lo internacional está muy presente per se. Hay áreas del conocimiento que lo internacional es más natural, y hay otras que pueden ser vistas como eh, disciplinas, ¿no? Más cerradas, más locales, más nacionales. Creo que todas eh, pueden estar atravesadas, ¿sí? En esto sí, creo que para responderlo por un sí o por un no, hay disciplinas que naturalmente lo están, pero todas pueden estarlo si existen estas voluntades y la articulación de estas voluntades por parte de las instituciones, ¿sí? Creo que a futuro la dimensión internacional se convierte en un aspecto genérico, en una competencia de las que se conocen como genéricas en lo que es la jerga del diseño curricular, ¿no? Lo mismo que la capacidad crítica, el trabajo en equipo, la capacidad de síntesis, ¿no? Son competencias blandas, transversales, genéricas a cualquier ámbito profesional. Creo que la dimensión esta de pensarse desde otra perspectiva, desnaturalizar, saber trabajar con un otro diverso, ¿sí? Se convierten también en requerimientos de cualquier área del conocimiento para los futuros graduados, ¿no? Y entonces creo que desde ahí es donde hay que abordarlas. Las competencias genéricas, en lo que tiene que ver con los diseños curriculares, se desarrollan progresivamente en distintos momentos del plan de estudio. Y creo que esa es la clave para pensar también el desarrollo de una competencia internacional, ¿no? Pensarlo en distintos momentos del plan de estudio, con distintas actividades de aprendizaje, con distintas propuestas formativas, de una manera articulada, una manera progresiva, y desde la realidad nuestra, donde las TICs nos colaboren mucho para sortear las dificultades ya de contexto natural que tenemos en términos o geográficos o socioeconómicos, que podrían imposibilitar otra manera de abordar lo internacional que está más resuelta probablemente en otros contextos. Muy bien, excelente. Bueno, tengo una última pregunta, pero antes de hacerlo, quiero dar referencia a una pregunta de parte de los participantes y que precisamente va orientado a estos aspectos, más que todo del tema de evaluación de calidad. La pregunta del participante es cómo se pueden integrar metodologías de evaluación y retroalimentación dentro de experiencias COE para garantizar calidad de aprendizaje en el entorno internacional y transdisciplinario. Porque venimos hablando de la espontaneidad, pero también, bueno, aquí es muy interesante la pregunta porque cómo integramos también aspectos de calidad, ¿no? En cuanto a estas experiencias espontáneas que se están dando con, en este caso, metodología COEL, que son pues más abiertas y más
creo que del agrado o se podría decir amigables para los docentes en la región. Sí, a ver, yo creo que en esto, a ver, tal vez habría que ser más preciso. Digo, la espontaneidad tiene que ver con que no está integrado, que no está integrado en un plan estratégico de la carrera, digo, no está, o no está integrado en un plan estratégico de la facultad o de la universidad. A ver, es espontáneo porque hay un docente que dentro de su planificación, digo, donde ha planificado, ha decidido que hay determinadas actividades de aprendizaje que van a promover algún aspecto internacional en los estudiantes que están atravesados por esa asignatura. Entonces, hay una planificación bastante profunda por parte del docente, digo, el docente que lleva adelante una experiencia como la del COIL. O sea, uno no se levanta y dice, bueno, ahora la semana que viene vamos a hacer un COIL con una universidad de Honduras y entonces las aulas van a... Digo, esto son procesos complejos, digo, en términos de que el docente tiene que primero articular con el otro docente y ahí tiene que haber un macheo en términos de en primer lugar, los objetivos de aprendizaje que uno quiere lograr, digo, porque al final lo que uno hace con estos espacios colaborativos es ampliar el aula. Digo, el aula no se circunscribe a las 50 estudiantes que tengo todo este semestre, sino que voy a interactuar con 100 estudiantes, los que están conmigo acá físicamente y los que están en la otra universidad. Y en eso hay una planificación compartida, digo, y esa planificación compartida implica muchísimo, digo, implica, en primer lugar, ponerse de acuerdo con el otro o la otra docente sobre qué objetivo queremos lograr, qué actividad de aprendizaje vamos a proponer para lograr ese objetivo común en el espacio que vamos a compartir. Esto no es una asignatura compartida, es en el marco de una asignatura o de un curso, determinado número de semanas que suceden de manera compartida, ¿no? Y ese compartir implica ser flexibles para escuchar al otro o la otra, que el otro y la otra nos escuchen y ver cómo hacemos una planificación compartida de las actividades. En esa planificación y en relación a la pregunta, hay sin duda un requisito que tienen estos espacios colaborativos internacionales, que es la retroalimentación. Digo, es uno de los elementos básicos del COIL. Pensar, digo, que esto no es una clase espejo que uno da del otro lado y el otro profesor da del otro lado y cada uno después sigue su ruta, sino que hay una actividad compartida que los estudiantes realizan, que puede tener distintas características, dependerá de la asignatura, del objetivo de aprendizaje. No sé, analizarán una base de datos y sacarán conclusiones, elaborarán, no sé, un cómic compartido sobre la respuesta a una problemática, prepararán un video, elaborarán un documento diagnóstico sobre una empresa binacional. Digo, la actividad de aprendizaje puede ser absolutamente diversa. La actividad para llevar adelante esa propuesta formativa es conjunta, es en grupos mixtos y terminada la actividad hay una retroalimentación. Hay una retroalimentación en lo que tiene que ver con los pares, digo, hay una evaluación de pares en relación a cómo se vio esto, qué sucedió, qué es lo que no sucedió en esa actividad formativa, y también hay una devolución por parte del otro, la otra o el otro docente y por parte nuestra, digo, ¿no? Estas instancias de retroalimentación son centrales en lo que tiene que ver con la calidad de la propuesta en sí misma de aprendizaje, con la devolución y sin duda con la evaluación, que finalmente es lo que va a generar algún tipo de evidencia en que no solamente se analizó la base de datos, sino que al analizar la base de datos, los grupos coexistieron, dieron miradas diferentes, aprendieron unos de otros, desnaturalizaron conceptos, decodificaron formatos en la comunicación que podían dificultar una toma de decisiones. Digo, el resultado es, ¿hicieron el análisis de la base de datos? Sí, no. Pero en el medio, digo, eso es como si lo hubiesen hecho entre ellos, a nivel local, en el grupo, todos en Tegucigalpa. Acá si lo hicieron de manera conjunta con estudiantes de Argentina, tal vez
ahí hubo ruidos en términos de la comunicación, interpretaciones más allá de estar dentro de la misma disciplina, perspectivas teóricas distintas a la hora de acercarse al objeto, digo, formatos distintos en lo que tiene que ver con la comunicación, digo, y todo eso forma parte de la retroalimentación, digo, más allá de si analizaron bien o no analizaron bien la base de datos. Todos esos aspectos forman parte de la retroalimentación, digo, y es lo que hay que observar, digo, y ahí es donde no hay espontaneidad por parte ni del otro docente ni de nuestra, porque está planificado, qué es lo que vamos a observar, ¿no? O sea, hay una planificación detallada, digo, porque si no fuera detallada sería muy difícil poder trabajar ese espacio compartido durante esa cantidad de semanas y que eso tenga algún tipo de impacto finalmente en lo que es la formación y que esté respondiendo a un objetivo de aprendizaje. Insisto, esto tiene que estar encuadrado en algún tipo de objetivo de aprendizaje de la asignatura del curso, digo, pues si no, es, insisto, una cosa así como colorida que uno propone y dice, bueno, y ahora entonces vamos a trabajar con estudiantes de Honduras. Bueno, pero ¿para qué vamos a trabajar con estudiantes? No, bueno, porque en la materia, además de saber analizar bien la base de datos, es importante que promover un trabajo en equipo y un trabajo en equipo internacional. Ah, bueno, entonces la promoción de ese trabajo en equipo internacional se va a dar en este espacio compartido con estudiantes, en este caso, de Honduras. Entonces, ahí hay una propuesta que, insisto, de espontánea poco, muy planificada por parte del docente, pero que sí podría ser vista en un conjunto como espontánea porque no está articulada con ningún lineamiento a nivel de la carrera, porque no está promoviendo ninguna competencia muy concreta del perfil de egreso, o porque no está inserta en un plan estratégico, en una política, una normativa a nivel de la institución que promueva el desarrollo de capacidades internacionales en los futuros graduados. Sí, precisamente eso es un debate y bueno, que, que va de una realidad y es el tema de la ausencia de planes de estudio internacionalizados y que viene pues de un consenso de las disciplinas, ¿no? Entonces, lo que se está identificando es que algunos docentes pues tienen prácticas COE o de otra índole que implica una internacionalización o acciones de internacionalización, independientemente de que haya un plan de estudios internacionalizado, o sea, que no hayan objetivos de aprendizaje de un plan de estudio internacionalizado. Entonces creo que de ahí viene esto de la espontaneidad, ¿no? Como usted menciona, que viene pues de no, no es que no hay una planificación, sí hay, pero tal vez en un nivel pues más de curso o de plan de estudios, pero creo que sí hay una ausencia en cuanto a esperar que haya pues un plan de estudios completamente internacionalizado. Y aquí pues viene hay una pregunta de una participante eh, que, bueno, ella, su curiosidad es que en cuáles disciplinas existen experiencias de internacionalización del currículo. Y esto pues me llega a pensar en que pues para algunos docentes de nuestra región eh, no, hay curiosidad, ¿no? ¿Dónde están estas experiencias? Porque tal vez dentro de nuestros contextos hay una ausencia completa de pues planes de estudios internacionalizados. Digo, a ver, hay como, yo diría, digo, para responder no muy extenso, Sí, ya vamos hay contra el como, tiempo. digo, hay como dos formas de pensar el plan de estudio internacionalizado, ¿no? Digo, como uno de las dimensiones del currículo, ¿no? En el currículo eh, toma el currículum formal, que sería el plan de estudio, el currículum informal, que son todos los espacios formativos que acompañan a nuestros estudiantes en ese proceso, pero que tienen que ver con lo que brinda la universidad, ¿no? Por fuera de las asignaturas, los cursos que están prescriptos, ¿no? Para poder ser un ingeniero, para poder ser un enfermero, para ser... Hay un montón de propuestas que acompañan la formación que no están dentro del plan de estudio, y es el currículum informal. Después está el currículum oculto, que es sin duda la impronta que uno como docente le puede dar a la formación desde distintas perspectivas. En lo que tiene que ver con el currículum formal, con el plan de estudio, en el cual muchas veces uno cuando
habla de internacionalización del currículum, piensa exclusivamente, ¿no?, en la internacionalización del plan de estudio. En esto hay experiencias en todas las áreas disciplinares. Y hay, si uno, o sea, yo diría que hay como dos formas de observar un plan de estudio internacional. Puede haber un plan de estudio internacional porque el plan de estudio está traducido de tal forma en elementos que lo hacen comparable y compatible a cualquier otro plan de estudio a escala regional, a escala internacional, ¿no? Y en esto, si el plan de estudio está descrito en términos de resultados de aprendizaje o competencias, digo, bueno, según la jerga, y no quiero entrar ahí en una discusión teórica, porque creo que no es el espacio, digo, si lo que es un ingeniero civil está descrito en las habilidades a las que da lugar el ingeniero civil, y ese perfil de egreso tiene una trazabilidad en cada uno de los componentes que constituyen ese plan de estudio, o sea, en cada asignatura hay identificado pedacitos de eso que está dicho en el perfil, en términos de competencia y resultados de aprendizaje, uno puede hacer comparable ese plan de estudio en sus partes y en su todo, ¿sí?, a otros planes de estudio, porque estamos hablando en un lenguaje que se ha vuelto universal, no el del conocimiento, porque el conocimiento puede modificarse, pero sí de la habilidad a la que da lugar determinados conocimientos que pueden ser diversos y que lo que estamos comparando es que saben hacer lo mismo. O sea, que el ingeniero civil de la Universidad, no sé, de Costa Rica, tiene las mismas habilidades que el ingeniero de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el perfil está descrito en términos de competencia y resultados de aprendizaje y cada una de las partes que lo constituyen también lo están. Y entonces esa trazabilidad permite entender la totalidad. Y que ese perfil de egreso de ese ingeniero civil de Mar del Plata y de Costa Rica atiende determinados elementos que son globales. Digo, por el caso, como tomé el caso de ingeniería, uno dice los ingenieros, no sé si hay ingenieros acá en la sala, tienen unos acuerdos macro, que se llama el Acuerdo de Washington, ¿sí?, que describe cuáles son las competencias de un ingeniero a escala global. Entonces, si el perfil de egreso y el plan de estudio del ingeniero en Mar del Plata y el ingeniero de Costa Rica están reflejados, ¿no?, y atienden los elementos básicos del Acuerdo de Washington, ya hay un aspecto que hace internacional ese plan de estudio, porque lo hace comparable con otros planes de estudio de lo que se necesita de un ingeniero. Si además tiene el componente de que cada elemento de ese plan de estudio tiene un número de créditos, o sea, que describe no solamente lo que sabe hacer, sino cuánto tiempo le llevó a adquirir la habilidad esa que lo hace ingeniero, en las partecitas que lo constituyen, es otro elemento de comparabilidad. Entonces, acá en el perfil del ingeniero de Mar del Plata no hay ningún elemento internacional, o sea, no hay algo que dice el ingeniero civil de la Universidad Nacional de Mar del Plata, además de saber hacer puentes, planificar y no sé qué otra cosa, sabe trabajar en contextos diversos culturalmente. No lo dice, ¿sí?, pero todas en la descripción del perfil de egreso está traducido en un lenguaje que lo hace internacional, en términos de resultados de aprendizaje, competencias y créditos académicos. Entonces, ahí hay un escenario. Y esto es para cualquier área del conocimiento, digo, para cualquier disciplina, y hay cientos de experiencias, digo, porque en esto cada área del conocimiento tiene sus referencias o sus marcos de referencia que establecen los mínimos. Digo, a nivel de nuestros países, las agencias de calidad establecen estándares, esos estándares, o sea, no se los inventaron los de las agencias de calidad o las de acreditación, sino que también dialogan con estándares más globales. O sea, si esos mínimos presentan estas características, eso facilita el reconocimiento, que al final es lo que está detrás de todas estas discusiones. Ahí hay un escenario. O sea, no hay ninguna competencia internacional planteada en el perfil de egreso y desarrollada en ningún componente curricular, pero el diseño curricular presenta características que lo hacen comparable y compatible con otros contextos. Por ende, es un plan de estudio que está internacionalizado porque está descrito en términos de competencias, resultados de aprendizaje y créditos. Un paso más sería que, además de que esto suceda, en el perfil de egreso del ingeniero civil de la Universidad Nacional de Mar del Plata diga que, además de todas esas cosas, sabe trabajar en contextos diversos. Digo, entonces, además de tener la descripción, tiene una competencia o tiene varias, y se maneja en un segundo idioma, y sabe, digo, hay una serie de competencias de las que se consideran típicamente competencias internacionales que figuran en el perfil
y que encarnan en actividades de aprendizaje en determinadas asignaturas a través de COILS, de casos espejo, de simulaciones, de juegos de roles, de contenidos, de estudios comparados. Digo, va a haber un montón de estrategias en donde en distintas asignaturas se promueve eso. Entonces, esos dos escenarios, el primero como más básico y el segundo, si se quiere, un poco más sofisticado, porque además de estar en competencias, hay competencias con característica internacional en la definición del perfil de egreso y en su implementación, suceden en todas las áreas. Digo, hay experiencias, uno podría encontrar experiencias en cualquier área, en cualquiera de nuestras universidades. Digo, hay, o sea, esto no es raro. Lo que pasa es que, insisto, esto puede suceder en determinados contextos donde puede haber muchas voluntades o puede haber una definición de política. Pero eso serían como experiencias de internacionalización del currículum más profundas, ¿sí? En donde esto llega a este nivel de diseño con estas características. Excelente, muchas gracias, doctor. Creo que, bueno, ha sido muy, muy rico este conversatorio. Lastimosamente, bueno, el tiempo nos ha premiado y tenemos, bueno, ya estamos sobre el tiempo, más de 15 minutos. Yo solo quisiera dar una pregunta, pero tal vez se pudiera responder, pues, en una oración, no sé, como, y Voy es a el tratar. tema de ya para finalizar, bueno, el tema de cómo pues estas estrategias entre la institucionales, ¿no? de las universidades podrían formalizar esta espontaneidad de internacionalización del currículo a la que estamos refiriéndonos en este conversatorio. Nada, es que las autoridades, como decimos en Argentina, se pongan las pilas. Digo, salir de lo que queda muy bien, de lo políticamente correcto que aparece, digo, esto de la internacionalización del currículum lo podemos encontrar en las misiones, visiones de nuestras universidades, menciones a planes estratégicos. Digo, a ver, si las máximas autoridades no están totalmente convencidas, queda en lo discursivo y eso no se avanza. Digo, acá hace falta mayor convencimiento y el convencimiento tiene que venir de arriba hacia abajo. Por suerte, yo creo que en esto hay modificaciones. Creo que nuestras autoridades, en estos recambios, digo, cuando uno lo observa, digo, 30 años atrás, era como más marginal, ¿no? Digo, mismas nuestras autoridades han sido atravesadas con mayor profundidad por las dimensiones internacionales, no solamente porque pegaron un viaje y se fueron a firmar un convenio, sino porque esto ha permeado también en el propio desarrollo profesional de decanos, de decanas, de rectores, de rectoras, y entonces eso está como más instalado, y eso sin duda en estos procesos que son más a mediano y largo plazo ayudan, ¿no? Y se visualiza con mayor claridad la importancia de no formar gente que quede, entre comillas, cautiva en el contexto en el cual se formó, sino que tenga la posibilidad y la perspectiva de interactuar en contextos más diversos, ¿no? Y creo que ahí hay una responsabilidad fuerte en las universidades como en las que pertenecemos Yamila y yo, particularmente de gestión estatal, porque hay recursos públicos que están a disposición y que entonces debería ser una problemática que nos interpelara como autoridades, como docentes permanentemente. Gracias, doctor. Bueno, ha sido un placer tenerlo en este espacio de este workshop en el cual participan pues docentes que son DAD Alumni y bueno, en nombre de ellos y también de todo el equipo coordinador del DAD, del Alumni Portal Deutschland, agradecemos que haya atendido esta invitación y esperamos que podamos compartir con usted en otros espacios. Y bueno, un gusto. Igual, pues si tiene alguna última palabra, también está. No, no, agradecerles por el espacio, perdón si me excedí, las preguntas, las respuestas eran, a mí la que me conoce sabe Excelente. que no soy, el manejo del tiempo no es una habilidad que haya aprendido ni en la universidad ni en la profesión, así que estoy siempre tratando de mejorar, estoy siempre tratando de mejorar. Excelente. La verdad fue súper productiva la conversación entre Clarisa y vos, o sea,
Me parece que fueron muy ricas las respuestas. Acá tenemos profes de distintos lugares, Centroamérica, sí, sobre todo tenemos concentración en Centroamérica. Estos profes tienen que armar una propuesta de COIL, tienen que internacionalizar curricular y colaborativamente, ¿sí? Esa propuesta. Están trabajando en articulación con los ODS, así que creo que viste un montón de respuestas que contribuyen también con ese diseño que están armando en el marco del taller. Yo sí quisiera soñar un ratito, así como para cerrar. Yo soy psicóloga organizacional, entonces quisiera pensar en una universidad latinoamericana y del Caribe que inaugura un área que se puede llamar internacionalización curricular colaborativa, por ponerle alguna etiqueta, y que está buscando profesores multiplicadores para iniciar este proceso de internacionalización curricular y colaborativo. Si vos estuvieras en el proceso de selección de esas 4 profesores, tuvieras que elegir 4 profesores para que sean multiplicadores al interior de la universidad, ¿qué 3 competencias? Y te voy a poner un aprieto porque sé que 3 es muy poquito, pero elegiste las 3 competencias que considerás que un profe, una profe tiene que tener para lograr esta internacionalización curricular colaborativa. ¿Cuáles serían esas 3 competencias? Y a ver, mira, en primer lugar, la flexibilidad es fundamental. Digo, si uno hace lo que hace, lo hace mejor que nadie, difícilmente pueda, digo, en estas instancias hace falta colaborar y en esa colaboración hay que estar dispuesto a ceder, digo, para poder aprender. Entonces la flexibilidad es un aspecto importante, digo, ¿no? La capacidad de aprendizaje permanente, digo, porque esto lo que implica es estar dispuesto a aprender como docente de otro que con su perspectiva, con su propuesta, con su planificación también nos está enriqueciendo, ¿no? Digo que esa capacidad de aprendizaje permanente que también habla, ¿no? De la necesidad de búsqueda, ¿no? Esa capacidad de aprendizaje permanente nos habla también de alguien que está siempre, ¿no? Inquieto, ¿no? Y esa inquietud me parece que en el docente es buena, ¿no? Estar así, ¿no? Como con hormiguitas. Y hay una que es, que dialoga con todo esto, o con la primera al menos, que los docentes a veces no la tenemos, la queremos, o sea, se supone que la promovemos en nuestros estudiantes, que es la capacidad de trabajo en equipo. Digo, esto implica trabajar en equipo y eso siempre para el docente, la docente es dificultoso. Digo, somos los mejores del universo, somos estrellas en el firmamento, vedettes, primeras figuras. Y eso siempre dificulta, digo, porque esto implica trabajar en equipo con un otro, trabajar en equipo al interior de la universidad, como dije, con otras instancias, articular con otros colegas de la propia carrera, digo, más allá de la articulación con esto, ¿no? Con el colega o la colega del otro país. Digo, esa capacidad de trabajo en equipo, en serio, creo que es una de las dificultades más grandes que tenemos los docentes. Tenemos que volver, tenemos que tener cursos de capacitación intensivos sobre trabajo en equipo y no en estancos así, tan individuales como los que nos movemos. Así que creo que ahí, digo, para llegar a 3, ¿está bien, Yamila, con 3? Para Está llegar a 3, excelente. en el aprieto de 3, creo que ahí hay algo como para contribuir. Buenísimo, tomo nota ahí. Gracias. Flexibilidad, aprendizaje continuo y trabajo en equipo. Las vamos a seguir trabajando en el taller. Gracias, Pablo. Gracias, Clarisa, No, por también. favor. Bueno, un último favor es una foto en equipo de todos los participantes y todos pueden poner su cámara para tomar una foto con el doctor Benectone.